En cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, reciba un cordial saludo de su servidor, Eduardo Quijano, desde la ciudad de Gettysburg, en la costa este de los Estados Unidos. Desde acá estamos transmitiendo para usted ya por 150 semanas. Esta es la semana número 150 de nuestras transmisiones desde que iniciamos el mundo de la Biblia. Y cuando el Señor puso en nuestro corazón, porque definitivamente la Biblia enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y dice que Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando iniciamos estas conversaciones, en realidad no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Estábamos emocionados, estábamos contentos, estábamos con expectativa, pero queremos decirle que Dios en su amor, en su misericordia, ha superado toda expectativa de nosotros. Así es Él. Él siempre tiene la capacidad de sorprendernos. Y cuando comenzamos a hablar acerca del cuerpo profético, de las profecías y la historia, el punto era hablar del Señor Jesucristo. Porque creemos que el centro de la profecía es el Señor Jesucristo. Ya lo dice allá en el libro de Apocalipsis, el ángel aquel al cual Juan quería adorar, le dijo: adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Qué hermoso, qué maravilloso eso. Así que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Y esta noche vamos a darle continuidad al tema profético y vamos a hablar acerca de Jesucristo, el hombre profetizado. Ya lo anunciamos a media semana que vamos a estar mencionando unas 34 profecías en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ahorita tengo acá como 20 nada más, porque esta plática la vamos a dividir en dos partes. Una de ellas se llama Jesucristo, el hombre profetizado, y la otra parte va a ser Jesucristo, el hombre de la historia. Entonces vamos a tocar los dos aspectos, primero Dios. Ahora, no puedo decirle que hoy vamos a relacionar las 20 profecías que tengo acá anotadas. No, probablemente no. Porque nos vamos a detener en algunos detalles, en algunos aspectos que tienen que ver con el momento histórico en el que se dio la profecía, algunos aspectos contextuales y también algunos aspectos acerca de el año, la fecha más o menos en que estas profecías se dieron y el desafío que significó para el hombre de Dios que recibió esta inspiración, porque esta sí fue una inspiración, una revelación del cielo directamente. Quiero decirle también que en este momento no hay nuevas revelaciones, lo que hay es luz. Hay luz para interpretar, hay luz para poder captar, para poder entender, hay luz. Pero nuevas revelaciones no hay. Lo que hay es una luz. Algo que nos inspira a entender. Algo que alumbra nuestro entendimiento para que podamos comprender el cuerpo profético y su cumplimiento en la historia. Así que Jesucristo, el hombre profetizado. De eso vamos a hablar en esta noche. Y vamos a iniciar con la primera profecía acerca de Jesucristo, que se encuentra en el capítulo 3 del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde Dios le habla a la serpiente, como aparece acá en la Biblia, la serpiente, pero el Señor le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí está diciendo una enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer
herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente, pero dice, tú le herirás en el calcañar. Sobre esto hay varios aspectos muy interesantes que queremos hacer notar antes de llegar a ver Mateo 1:20 y Gálatas 4:4, donde está el cumplimiento. A esto los cristianos desde hace 2000 años le han llamado el protoevangelio, el protoevangelium, así protoevangelium, o sea, como el inicio, como la semilla del evangelio. Y aquí se está haciendo una misericordiosa promesa acerca de Cristo, como el libertador del hombre caído del poder de Satanás. O sea, el hombre cayó en el poder de Satanás, pero aquí se le está diciendo que va a venir uno que va a libertar al hombre de esa esclavitud. Es una gran promesa. La oyeron ya nuestros primeros padres, quienes sin duda vieron que se les abría una puerta de esperanza. Esta fue como la aurora del día del Evangelio. Tan pronto como se produjo la herida, fue provisto y revelado el remedio. Se les notifican aquí por lo menos 3 cosas con respecto a Cristo. Lo primero, su encarnación. Cristo debía de encarnarse porque había de ser la simiente de la mujer. Ahorita voy a explicar eso. La simiente de esa mujer, esa es la segunda. Y lo tercero, sus padecimientos y su muerte, indicados por la herida producida en su talón. Fíjense qué interesante, porque uno de las polémicas que ha habido es de que se dice que la mujer no tiene semilla, que el que tiene la semilla es el hombre, que la mujer es receptora de la semilla. Entonces, cuando dice la simiente de la mujer, fíjense qué interesante, está hablando entonces de que no va a ser una semilla de hombre, no va a ser de manera natural. O sea, el que va a nacer y que va a ser capaz de quebrantarle la cabeza a la descendencia de la serpiente en el futuro, es un ser que no va a venir al mundo como vienen todos los seres humanos, por la relación sexual entre un varón y una hembra, sino que va a ser de una manera milagrosa. Aunque no se dice, pero se está tácita la expresión nacimiento milagroso, porque cuando habla de la simiente de la mujer, la semilla, está hablando de que en la mujer será plantada una semilla, no por voluntad de hombre. Fíjese, no se había revelado todavía que el Espíritu Santo habría de venir y cubrir con su sombra a la mujer para que el santo ser que habría de nacer sería llamado Hijo de Dios. Eso se revela hasta en Mateo. Allá en el Evangelio de Mateo, hasta allí aparece cuando el ángel le habla a María, en Mateo capítulo 1, donde el ángel le habla y le dice que ella va a dar a luz a un hijo. Ella le dice, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? No he conocido varón. Y él le dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, la sombra del Altísimo te cubrirá, el poder del Altísimo vendrá sobre ti, y por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso está tanto en Mateo como en Lucas. Entonces ahora pues, esa es la simiente de la mujer, la semilla que sería plantada en el vientre de la mujer, que más adelante se conoció como el misterio de la encarnación del Verbo. Eso está tremendo, porque en San Juan 1:14 también habla de eso, porque dice, y el Logos, el Verbo, ahí dice el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese Logos, dice Juan, ese Logos, que ese era el concepto que manejaban los griegos, el Logos, era la idea, el pensamiento, y ellos los griegos
llegaron a la conclusión de que el logos era ¿cómo se llama? El que nos relaciona, el que relaciona el vínculo entre lo humano y lo divino. Entonces, cuando el logos se hace carne, entonces el que es encarnado es divino y es humano, porque no vino por voluntad de hombre, ni vino por una relación entre un hombre y una mujer, sino que vino porque la sombra de Dios, la sombra del Omnipotente, la sombra del Altísimo, el poder del Altísimo, misteriosamente, no entendemos eso, no lo entendemos, yo no lo entiendo. No sé si usted lo entiende, pero yo no entiendo cómo es posible que el poder del Altísimo venga sobre una mujer y le engendre un hijo. Entonces, pero eso es lo que pasó. Entonces, por eso dice, cuando allá dice, entre tu simiente, está refiriéndose al hijo que había de ser engendrado en ella. La simiente no es una semilla humana, sino el hijo encarnado. El hijo que es encarnado en el vientre de María por el poder del Espíritu de Dios. Así que, maravillosamente, pues, aquí está como la aurora del Evangelio, como la aurora que abre la esperanza, que abre una puerta de esperanza, de salvación a aquellos que, por voluntad propia, habían caído bajo el poder, bajo la esclavitud de Satanás. Así que, hasta ahí. Vamos. La segunda profecía también se encuentra en el libro del Génesis, Génesis 14. Dice que el que habría de nacer sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la alusión aquí, en Génesis capítulo 14, la alusión aquí es bastante oscura. Ahorita va a ver usted por qué. Bastante oscura porque en el verso 18 solamente dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esa es toda la referencia que hay aquí, en este momento. En este momento, esa es toda la referencia que hay. Pero, si vamos al libro de los Salmos, en el Salmo 110, verso número 1, ahí hay un detalle muy interesante. Porque oiga lo que dice, Salmo 110, verso 1, haciendo alusión al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Salmo 110, usted se lo sabe de memoria seguramente. Salmo 110, verso número 1. Dice Salmo 110: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Desde el verso 1 en adelante está hablando acerca de la exaltación del Señor Jesucristo, su poder, su dominio, su soberanía sobre este mundo. Y más adelante se habla acerca de juró Jehová, juró el Señor, juró Adonai y no se arrepentirá. O sea, le jura: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, Salmo 110 del verso 1 en adelante. Y en Hebreos capítulo 3 igual menciona lo mismo, y en el Hebreos 5:5 menciona lo mismo, y en el 7, Hebreos 7 del 1 al 28 también ahí está hablando acerca de cómo la manifestación gloriosa, la majestuosa presencia de Melquisedec delante de Abraham, cuando Abraham viene de la derrota de los reyes de la llanura, de los reyes amorreos, de libertar a su sobrino Lot. En ese momento, después que ha tenido un breve altercado con el rey de Sodoma, que están alegando acerca de las víctimas, de las ofrendas, del botín, de si se lo reparten o no se lo reparten, un intercambio de botín por almas. Bueno, y Abraham dice: no, yo no voy a tomar nada de ti, ni siquiera la cinta de un zapato voy a coger de ti, porque no quiero que en el futuro tú vayas a decir: aquí yo he enriquecido a Abraham. Pero esa era una ofensa para el rey.
Eso era una cosa que podía turbar el corazón de Abraham al hacerle ver que había ofendido al rey. Entonces al rey no se le podía decir que no a una petición, pero Abraham lo hizo. Es en ese momento cuando majestuosamente aparece la figura eterna. ¿Eterna por qué? Porque de Melquisedec no se sabe nada, o sí se sabe, pero vamos a decir que no se sabe nada. La Biblia dice que de Melquisedec no sabemos nada, que solo aparece sin principio de días, ni fin de días, aparece sumo sacerdote del Dios Altísimo de una vez. ¿De dónde salió ese sacerdocio? Claro, ya hablamos de eso cuando estudiamos acerca de la arqueología, de los sumerios y todo eso. Ya mencionamos algo acerca de eso, pero en este momento la majestuosidad de Melquisedec está representando las glorias del Señor Jesucristo, que habría de tener un sacerdocio diferente al sacerdocio levítico, sino que es un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. El sacerdocio del Señor Jesucristo no sería según el sacerdocio levítico, no, sino que sería un sacerdocio eterno, porque el sacerdocio levítico estaba limitado y a la muerte del sacerdote, el pueblo se quedaba sin sacerdocio y había que esperar a elegir al nuevo sacerdote. Ahora el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico, ellos ofrecían corderos, ofrecían sangre, ofrecían todo eso. Pero en el caso de Melquisedec, él no ofrece eso, sino que él saca pan y vino, como tipificando el momento en el cual de la Pascua que celebró el Señor Jesucristo con sus discípulos, donde él toma, después de la cena, toma pan y vino y lo da, lo parte, el pan es partido, así como su cuerpo sería partido. Entonces dice, tomad y comed, todos coman de este pan, porque este pan esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y parte el pan y lo da a sus discípulos. Luego toma la copa de vino y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, estamos hablando de un sacerdocio diferente que va a establecer principios diferentes y que va a establecer esperanza diferente. Porque la esperanza que el Hijo de Dios da como sacerdocio según el orden de Melquisedec es una esperanza eterna. Es una esperanza que trasciende la eternidad. Así como Melquisedec viene desde la eternidad y va hasta la eternidad, así el Señor Jesucristo, sin principio de días ni fin de días, porque el Señor Jesucristo es eterno. Entonces su sacerdocio permanece eterno. El sacerdocio del Señor Jesucristo es para siempre. Entonces acá pues en Génesis 14, verso 18, estamos hablando acerca de cómo aparece Melquisedec, la figura majestuosa de Melquisedec, como una prefiguración de las glorias del Señor Jesucristo que había de manifestarse en su sacerdocio. Vamos a continuar adelante. Él sería de la descendencia de Abraham. En Génesis capítulo 22, descendencia de Abraham. En este caso, estas profecías de las que estamos hablando, estamos diciendo que son profecías que vienen de fechas, no hay seguridad acerca de las fechas, porque francamente no hay seguridad en qué fecha aparece Melquisedec. No hay seguridad también en qué fecha. Podría ser 2000 años antes de Cristo, podría ser, o podría ser más, ¿verdad? Dependiendo, porque ya le dije a usted en base a qué se estableció esta cronología de 4000 años antes de Cristo, en base a Husserl, un obispo anglicano, que él quiso demostrar que Enrique VIII tenía derecho al trono y que tenía derecho a ser cabeza de la iglesia, porque él era el descendiente desde allá, desde los días de Adán y Eva. Entonces, por esa razón fue que se estableció una cronología que iba a 4000 años antes de Cristo como la fecha de la expulsión del paraíso. Pero eso fue Husserl el que hizo esa cronología, para que la Biblia de Tyndale pudiera encajar, pudiera tener una fecha lógica de las genealogías que aparecen ahí. Así que por eso fue. Pero la realidad es que no se sabe, ¿verdad? No se sabe. Entonces, en Génesis capítulo 22, versículo número 18, vamos a encontrar
una palabra que Dios le dice a Abraham después de que Abraham va a sacrificar a Isaac. Mejor dicho, Abraham sacrificó a Isaac, porque literalmente lo hizo. Si no hubiera sido, o sea, él estaba determinado completamente, 100% a obedecer a Dios y a sacrificar a Isaac. Pero usted sabe lo que pasó. El Señor se proveyó de cordero para el holocausto. Y así fue. Entonces, ese cordero, ese carnero que estaba ahí, que habla acerca de la provisión de Dios de un cordero para salvación, está tipificando también al Señor Jesucristo. Igualmente, Abraham está tipificando al Padre que va a entregar a su Hijo. El Padre, que es el Padre Eterno, el Altísimo, va a entregar a su Hijo que ama, a su primogénito, a su Hijo que ama. ¿No? Isaac no era el primogénito había sido Ismael, pero el Hijo amado. El Padre entrega a su Hijo amado en holocausto, en sacrificio. Así también el Padre Eterno entregó a su Hijo amado para nuestra redención, para nuestra esperanza, para nuestra salvación. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. La esperanza de eternidad, la esperanza de salvación, la esperanza de vida que Dios da a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria para siempre. Entonces aquí le está diciendo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente, o sea, ¿en cuál simiente? En la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. No en Ismael, sino en Isaac. Por eso más adelante cuando se da cuando se dio el problema entre Agar y Sara, el Señor le dice que echa a Agar, que se vaya a Agar, porque Agar no heredará, porque el heredero será Isaac, el hijo de ¿cómo se llama? El hijo de Sara. Y cuando llegamos allá a la carta a los Gálatas, está hablando acerca de que el apóstol Pablo, ya desarrollando su teología, él está diciendo que ¿cómo se llama? Que a Abraham se le dijo que en su descendencia, no en sus, como si hablara de varios, sino en su descendencia, la descendencia de Abraham, la cual descendencia es Jesucristo. Jesucristo, claro. Jesucristo es la descendencia de Abraham. En la descendencia de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Isaac, sí. Jacob, sí. Judá, sí. Los hijos de Judá, sí. Hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de esta profecía que se le dio a Abraham unos 2000 años antes de Cristo. Así que luego dice que sería de la tribu de Judá. Este muy interesante. En Génesis 49:10. Este detalle a mí me llamó la atención desde el principio. Cuando yo leí esto, decía yo, ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué habla aquí? Decía yo, ¿por qué hace esto? ¿Por qué menciona esto? Y estudié, busqué, investigué, leí todo. Y entonces hay una palabra aquí en 49:10. Cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, fíjese. Dice, el 9 dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Este detalle también está interesante, por dos razones. Una, porque Shiloh es un nombre propio en todos los casos que se emplean en el Antiguo Testamento. Y en realidad fue el nombre de una ciudad perteneciente a la tribu de Efraín, la cual estaba situada en medio de la tierra de Canaán, sobre un valle elevado rodeado por colinas. Pero como muchos otros nombres de ciudades, son también de personas. Y también Shiloh podría ser el nombre personal y señalar no solo el lugar de descanso, no solamente el lugar de descanso, sino al hombre o portador del descanso. Por lo tanto, consideramos a Shiloh como un título mesiánico, junto con toda la sinagoga y la iglesia cristiana, en que puede haber incertidumbre en la interpretación gramática de las palabras. Hay un perfecto acuerdo respecto al hecho de que el patriarca acá está proclamando la venida del Mesías.
O sea, tanto en la sinagoga como en la iglesia cristiana se interpreta este hecho como que Jacob está hablando, está profetizando que el legislador no se apartará de Judá hasta que venga Shiloh. O sea que de la tribu de Judá vendrá el Mesías, el que trae descanso y paz a la nación. No vendría de Rubén, no vendría de Leví, no vendría de ningún otro. Vendría de Judá, de la tribu de Judá. Así que ahora en Mateo 1:2, cuando se habla de la genealogía del Señor Jesucristo, ahí se menciona Judá. Y también en Lucas 3:23 y en Hebreos 7:14 está diciendo que por demás es que se hable acerca del sacerdocio levítico cuando sabemos perfectamente que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, que si la ley tendría que venir hasta nuestros días, entonces no tendría que mencionarse que nuestro Señor Jesucristo era un sacerdote diferente, nacido de una tribu diferente. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está escribiendo a los hebreos. Entonces ahora el otro es, otra profecía es que este hombre es el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. En el capítulo número 12 de Génesis, no, de Éxodo. A ver, Éxodo capítulo 12, vamos a ver si aquí está. A ver si no estoy equivocado en esto. Éxodo 12. Sí, en Éxodo capítulo 12 está explicando todo el proceso del cordero que se iban a comer la noche de la salida de Egipto. Usted puede leer todo el capítulo 12. En algunas Biblias ese capítulo 12 viene en rojita. ¿Por qué? Porque está hablando acerca del Cordero de Dios. Pero una cosa bien interesante acerca de esto, fíjese que le quiero decir, antes que se me olvide, que este Cordero Pascual iba a ser uno por familia. Cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora fíjese bien. Cuando en este caso el cordero sería sacrificado entre las 2 tardes, se derramaría su sangre y bueno, usted ya sabe. Pero más adelante, cuando se establecieron los sacrificios, el rito del sacrificio del cordero en el día de la expiación, que era el día más sagrado del año, que era el fin del año judío, antes del inicio del año nuevo, el día de la expiación, ese día se sacrificaba el cordero, este cordero, pero el cordero se le colocaba en el cuello como una especie de marca de familia. Entonces, digamos, los Pérez traen los Pérez trajeron este cordero y trae una marca aquí que dice, este es de los Pérez. Los Quijano trajeron una marca, trajeron un cordero y trae una marca colgando en el cuello, el sacerdote lo ve y dice, este es el cordero de los Quijano. Y cada familia, entonces, cada cabeza de familia escribía su apellido o su nombre ahí, en el cordero que se iba a sacrificar. Entonces ahora fíjese qué interesante esto que le voy a decir ahora. Cuando el Cordero de Dios fue sacrificado allá, según San Juan capítulo 19, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual habló Juan el Bautista, cuando lo señaló diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que se sacrificaba allá no quitaba el pecado, cubría nada más, era un cubrir, nada más cubría el pecado. Pero este cordero que viene, este hombre cordero que fue profetizado 1450 años antes de Cristo, allá cuando la luna se detuvo sobre los dinteles de las casas de los judíos en Goshen,
La luna se detuvo ahí, iluminó los dinteles que estaban marcados con la sangre del cordero. La luna se detuvo e iluminó los dinteles, iluminó la sangre que había marcado los dinteles, la sangre del cordero, para que el destructor que iba a dar muerte a los primogénitos de Egipto no entrara en esa casa, porque ahí la sangre del cordero había sido puesta en los dinteles, y la luna se detuvo en ese lugar para que el destructor viera que esa casa estaba protegida por la sangre del cordero. Entonces ahora Juan el Bautista señala y dice: aquí el cordero es que quita el pecado del mundo. Y ahora viene el cordero, va a ser sacrificado entre las 2 tardes en la semana esa de la Pascua. Pero el cordero debe tener el nombre de la familia que lo ofrece. El nombre de la familia que lo ofrece. ¿Y qué nombre le vamos a poner a este cordero? Entonces Pilato, obedeciendo a la soberanía de Dios, sin conocer a Dios, Pilato manda que se le ponga el nombre sobre la cabeza, en la cruz. Y el nombre que se le pone en algunas usted lo ha visto, que dice INRI, I-N-R-I. Esa es una expresión latina que significa Iesus Nazarenus Rex Judeorum. Iesus Nazarenus Rex Judeorum, INRI, o Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, traducido al español. Pero también le puso el nombre en otro idioma, que era JHVH, el tetragramatón. Pero ese nombre sí escandalizaba a los sacerdotes y a los escribas y a toda la gente de ahí, a los que no querían eso. Mire, en Juan 19 creo que está, vamos a ver. En Juan 19, y esto usted tómelo, ya le iba a decir tómelo, déjelo, pero no, tómelo. Mire, dice que cuando Pilato, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título, y lo puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas el Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Pilato, sin saberlo, estaba cumpliendo esa identidad de familia que llevaba el Cordero el día de la expiación. Como le dije, el Cordero llevaba un título que representaba a la familia Quijano, a los Pérez, a los Sánchez, a los Morataya, a los Guandique. Cada Cordero llevaba el nombre de la familia. Pero en este caso, fíjese, el nombre de Dios, el Padre, está puesto en el Cordero. Porque el Padre eterno, el Dios Altísimo, está ofreciendo su Cordero para propiciación de los pecados de todo el mundo. Y cuando Pilato le puso Jesús Nazarenus Rex Judeorum, en hebreo la palabra es Yeshua Generetzo Bemelech Judeorum. Es Yeshua Generetzo Bemelech
Yodorum. Entonces está diciendo Jesús, pero cuando dice Generetsum, está hablando no solamente de que Jesús es el hombre de Nazaret, la aldea, sino que está hablando que es el hombre que ha sido consagrado para cumplir un propósito. Como los que hacían voto de nazareato, ¿se recuerda? Que hacían un voto de santidad durante un tiempo determinado. Y se dejaban crecer el cabello, y no se quitaban la barba, y se santificaban, y vivían una vida pública santificada, los nazareos. Entonces acá, cuando dice Yeshua Generetz Bemelech, es el rey. El Bemelech es el rey. Bemelech Yodorum, el rey de los judíos. Y usted mira JHBH, el tetragramatón. Entonces eso escandalizó a los sacerdotes, a los fariseos, a todo el mundo los escandalizó. No escribas eso. Pero Pilato dijo, lo que he escrito, es escrito. Pero Pilato no sabía que con eso estaba diciendo que el Padre estaba diciendo, este es mi Cordero, el Padre eterno, el Padre de todas las familias de la tierra. Estaba diciendo con eso, este es mi Cordero, que lo estoy ofreciendo para el perdón de los pecados de todo el mundo. Eso es una cosa maravillosa, que fue profetizada desde allá, desde 1450 años antes de Cristo, que este hombre sería el Cordero que habría de venir a quitar los pecados del mundo, que habría de venir a morir, a dar su vida en rescate, que el Padre de familia, el Padre eterno, el Altísimo Dios, estaba ofreciendo lo más precioso que él tenía, su Cordero, inocente, santo, sin mancha, Nazareo, Genetzero, Nazareo. No solamente nazareno porque venía de Nazaret, sino que era Nazareo, el consagrado, el apartado, el que había hecho un voto de santidad, el que había hecho un voto de obediencia, el que había hecho un voto de apartarse de todo mal para cumplir un propósito. Usted sabe, la ley del nazareato, usted la puede encontrar allá en el libro del Levítico, en el libro de los Números. ¿Ve? Eso es extraordinario, ¿no? Eso es maravilloso. Esas son las cosas que cuando yo las leo, cuando yo estudio la Biblia, en mi caso yo me quedo, como diría aquel, pasmado. Y doy gloria a Dios. Porque nos da, porque le da a nuestra mente esta luz, este entendimiento, esta capacidad de entender sus glorias. Me gusta. Y alabo a Dios por eso. Y alabo a Dios porque usted está ahí ahora. Algunos de ustedes quizás no están aprendiendo nada, pero están recordando cosas que ustedes ya saben. Pero en mi caso, yo sí estoy aprendiendo mucho cada semana, créanme. Créanme que cada semana estoy aprendiendo mucho. Ahora, este hombre también sería un profeta como Moisés. En los días de su ministerio, en los días de su labor, de su trabajo, sería un profeta como Moisés. En Deuteronomio 18:18, el escritor del Deuteronomio dice, profeta como yo, os levantará Jehová. Hablando de Moisés, ¿verdad? Haciendo alusión a Moisés. Moisés dijo a la congregación, profeta como yo, os levantará Jehová. Y pondrá sus palabras en su boca, o sea, pondrá la palabra de Dios en su boca, y hay de aquel que no preste atención a esas palabras, ¿verdad? Así que en Mateo 21, los que escuchan dicen, ¿no será este el profeta que debe de venir? Haciendo alusión a lo que dice la ley, la Torah, el libro del Éxodo, ¿verdad? Igual Lucas capítulo 7 dice lo mismo. En Juan 4:19, la misma samaritana lo sabía. La misma samaritana le dijo, me parece que tú eres profeta. Sabemos que ha de venir el Mesías. Sabemos que un día va a venir. Pero tú, me parece que tú profeta eres. ¿Eres tú el profeta?
Y Jesús le dijo, no, yo no soy el profeta, yo soy el Mesías, soy el Cristo, soy el que habría de venir. Entonces este hombre pues es profeta como Moisés. Y en el Salmo 2, verso 7, dice que este hombre es el Hijo de Dios. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme lo que quieras y te daré por heredad a las naciones y hasta lo último de la tierra. Creo que ese es el salmo que dice eso. ¿Salmo qué? Salmo 2, Levi. Salmo 2 quizás. Salmo 2. Salmo 2, versículo número 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme lo que quieras y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed sensatos, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, rendid pleitesía al Hijo, porque este es el Hijo de Dios. Igual, Mateo 3:17, cuando vamos a ver qué dice Mateo 3:17, parece que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios, hablando desde la magnífica gloria, 3:17. Sí, dice Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y el Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Se oyó una voz del cielo, ¿verdad? Que dijo, este es mi Hijo amado, es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, la fe nuestra, la palabra de fe que nosotros confesamos es esta, mira. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De donde todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, la pregunta ahora sería, ¿cree usted en el Hijo de Dios? Si cree, ¿ha confesado con su boca que Jesucristo es el Señor? Porque déjeme decirle que hoy la oportunidad es, confiesa al Señor Jesucristo con tu boca que Él es el Señor para ser salvo. Pero en el futuro, cuando se abran las puertas de la eternidad, después que la iglesia sea arrebatada, y después del milenio, y cuando todos los impíos de todos los tiempos aparezcan de pie delante del gran trono blanco, antes de ser lanzados al lago de fuego, cuando se descubre que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, entonces ellos van a confesar que Jesús es el Señor. Pero ya no para ser salvos, sino para darle gloria y honra a Dios el Padre. Eso está escrito en la carta a los Filipenses. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hoy usted puede confesar que Jesucristo es el Señor para ser salvo, pero un día en el futuro usted va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre, nada más, pero no para ser salvo. Hasta Satanás va a doblar sus rodillas y va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor antes de ser lanzado en el lago de fuego que arde con azufre, donde va a estar la bestia y el falso profeta. Esto no es broma. Yo casi no hablo de eso. Casi no hablo de eso porque no soy esa clase de persona que anda como profiriendo amenazas acerca de la eternidad. No, no me gusta. Sin embargo, hoy estoy hablando de las glorias de nuestro Señor Jesucristo y de la esperanza que le está dando al mundo entero todavía.
Todavía el mundo entero tiene esperanza de creer en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Usted puede hacerlo. Dígale: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que soy un pecador y que no puedo hacer nada por salvarme a mí mismo. Sálvame, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y yo te recibo hoy en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y eso es todo lo que tiene que hacer. Fácil, así de fácil, es todo lo que tiene que hacer. Y el Señor Jesucristo, que conoce su corazón y conoce su necesidad, vendrá a usted y hará algo nuevo en su vida, maravillosamente nuevo. Hará algo maravillosamente nuevo en usted. Le dará una esperanza que usted no se imagina. Le dará una paz que usted no se imagina. Y le dará una salvación que usted no se imagina. A Dios sea la gloria, entonces, por lo que Él hace por nosotros. A Dios sea la gloria. Y la otra semana continuamos con este maravilloso tema, con este tema tan apasionante acerca de Jesucristo, el hombre profetizado. Apenas pudimos tocar 7 profecías de 20 que tengo acá. Como le dije la otra semana, como le dije a media semana, tengo 34, pero ahorita acá solo tengo 20 que hablan de él. Pero luego vamos a hablar acerca de Jesucristo, el hombre de la historia. La otra semana, primero Dios, terminaremos acerca de estas profecías. Faltan varias profecías muy interesantes que las vamos a ir ampliando a medida que lleguemos a ellas. Feliz noche, feliz día, en cualquier parte del mundo donde usted nos sintonice. Que Dios le bendiga ricamente a usted, a su familia, a sus hijos. Que Dios le guarde en su trabajo. Que Dios prospere toda la obra de sus manos. Que le vaya bien en todo lo que usted hace. Que el amor de Dios que pueda cubrir su vida y que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde su corazón en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Adiós. Buenas noches. Salud.